Buenos días una vez más a todos, amados hermanos. ¿Somos iglesia o no somos iglesia? Claro que somos iglesia. ¿Y por qué somos iglesia? A ver si alguien me contesta. Somos iglesia verdadera porque adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Ya. Y porque estamos reunidos en su nombre. Y porque ahora mismo estamos aquí reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no es eso? Y eso lo que hace es que seamos iglesia. ¿Por qué? Porque dijo Jesús algo muy importante, muy interesante también. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿No es eso? Entonces, si Jesús lo dice, es que es verdad. Acabamos de cantar unos himnos en los que exaltábamos la fidelidad de Dios. Es decir, que Dios es veraz. Él cuando dice, hace. No es como nosotros, que bueno, es que las circunstancias... yo dije, o como algunos que conocemos por ahí que están en el gobierno, que no mienten, sino que cambian de opinión, según ellos, ¿no? Entonces, últimamente eso de la verdad, de la fidelidad, de la honestidad, son cosas que están, valores que están bastante deteriorados, ¿no? Y nosotros como iglesia debemos, al contrario, debemos exaltarlos, debemos fomentarlos, debemos hacer que el mundo vea en nosotros gente fiel, gente veraz, gente honesta, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Nosotros tenemos la misión de marcar la diferencia con la ayuda del Espíritu Santo que está con nosotros, el Espíritu de Cristo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda del Señor, nosotros absolutamente no podríamos hacer nada. Pero gracias a que Él está con nosotros y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es que vamos a poder marcar la diferencia. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 14 al versículo 26. Filipenses 2, del 14 al 16. No sé si he dicho antes el 26, no, el 16. Solo vamos a leer estos dos versículos, del 14 al 16. Y vamos a poder aprender algo. Siempre que leemos la Biblia aprendemos. Amén. Siempre la Biblia tiene algo que decirnos, algo que enseñarnos. Entonces, a nada que nosotros queramos de verdad, de corazón sincero, aprender, escuchar y saber qué es lo que Dios quiere decirnos, Dios nunca nos va a retener algo que Él quiere que sepamos. Si lo hacemos con sinceridad, si lo hacemos de verdad con hambre, entonces Él mismo incluso invitó en algún momento a los religiosos de la época y les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, las Escrituras, la Biblia, encierran todo lo que es necesario para el hombre para poder ser salvo, para poder ser perdonado, para arrepentirse, para reconducir su vida y para poder llegar a la meta final, que es el cielo. Entonces, en esta ocasión vamos a tratar también el tema de cómo debemos de vivir nuestra fe en medio de estos tiempos tan peligrosos, difíciles, corrompidos, por donde no hay por dónde cogerlos, ¿no? La Escritura nos puede enseñar y nos va a enseñar acerca del tema. Pero antes de nada yo quisiera orar y vamos a entregar esto en las manos del Señor. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, venimos una vez más ante ti, humillados y reconociéndonos completamente, extremadamente necesitados de ti, pues reconocemos que tu palabra es cierta. Tú dijiste: fuera de mí nada podéis hacer. Y eso es cierto, lo sabemos, Señor. Sabemos que sin tu presencia, sin la comunión contigo, nada podremos hacer. Sin tu presencia, sin la comunión contigo, sin tu guía y dirección, Señor, y con tu Espíritu, yo podría alargar aquí un discurso, como hacen los políticos, pero un discurso que no transformaría vidas, que no cambiaría absolutamente nada, que no traería vida a nuestro espíritu. Mas si yo ahora, Señor, aunque tenga un vocabulario reducido,
Señor, no sea tan elocuente como los grandes predicadores o esos grandes homiléticos de la política. Pero aunque yo sea así, pero con mis limitaciones esté unido a ti, Señor, eres tú el que hablas. Y por tanto nosotros debemos de tener ese respeto a tu palabra, porque no seré yo el que hable, sino que serás tú mismo hablando a nuestros corazones. Lo entregamos todo en tus manos y te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos enseñes, primero a mí y también, Señor, a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer este texto que se encuentra en Filipenses 2, del 14 al 16, donde dice de esta manera. Vamos a leer mejor aún desde el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, dice Pablo, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Aquí hay algunas frases, algunas palabras del apóstol Pablo que son muy interesantes en todo lo que el texto que hemos leído. Y vamos a intentar, por medio de estas palabras, pues aprender algunas cositas, ¿no? Lo que veo yo es que nosotros, hermanos, por suerte o por desgracia, nos ha tocado vivir en una sociedad que vive de espaldas a Dios. Bueno, verdaderamente los cristianos siempre desde el principio, desde el nacimiento de la Iglesia, ha vivido en un mundo que estaba de espaldas a Dios y que lo único que marcaba la diferencia era la Iglesia, eran los creyentes en Cristo. Pero eso es a lo largo de toda la historia. Ha habido momentos donde la historia o la sociedad de esa historia estaba mucho más depravada y mucho más desviada de los caminos de Dios, y ha habido momentos en los que, por la gracia de Dios, ha habido algún tipo de reconducción, algún tipo de avivamiento en la sociedad y ha habido un grado más de temor de Dios. Es decir, la gente, al decirlo así, ha dejado de hacer lo malo, todo lo malo que podía hacer, y ha intentado reconducirse un poquito para hacer un poco menos de maldad y para poder agradar un poquito más a Dios. Eso ha ocurrido en todos los momentos de la historia. Y nosotros ahora vivimos un tiempo que yo no sé si será de los peores que ha vivido la sociedad a lo largo de la historia, a nivel mundial, pero sí que es uno de los peores. Sí que es uno de los peores. Y esto no es porque lo digo yo, porque cualquiera de nosotros lo puede comprobar. Lo puede ver en la calle, lo puede ver en su relación con sus semejantes, puede ver que el egoísmo ha llegado a un nivel muy alto, puede ver cómo las personas ya solamente se preocupan de sí mismas y no se preocupan de los demás. Y esto, si es en el mundo, bueno, hasta cierto punto es normal, porque si pensamos que ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios, pues entonces entenderemos que ellos no tienen el don del amor y que por tanto a lo mejor pues es comprensible que sean egoístas, ¿no es eso? Que cada uno vaya a la suya y que lo suyo sea siempre lo más importante y que cada uno es el centro del universo. Bien, pero lo malo es cuando esto ocurre en la Iglesia, porque en la Iglesia, porque recordemos que la Iglesia vive en el mundo, el Señor dijo, no te pido, en esa oración que hizo por los discípulos, Jesús al Padre le dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Pero estamos en el mundo, y el que estemos en el mundo tiene un propósito fundamental, y es que, como he dicho antes, marquemos la diferencia, podamos llegar a ser como dice aquí el apóstol Pablo, una luminaria, es decir, una estrella que brille en medio de la oscuridad de la noche. Imaginaos,
También Jesús dijo en algún momento que deberíamos ser sal de la tierra. La sal da gusto, da conservación, es algo que es necesario, ¿verdad? Tanto para la alimentación como en su sentido metafórico, para poder darle un poco de gusto a la sociedad. Porque imaginaos que la Iglesia no está aquí. Imaginaos en un momento dado que viene el Señor y de improviso somos todos arrebatados. Lo que se queda aquí en este mundo ya no es Iglesia. Lo que se queda aquí en este mundo ya no puede dar testimonio de la verdad. Lo que se queda aquí en este mundo ya no va a poder ser luz que alumbre, porque la luz ya se ha ido. ¿Os podéis imaginar en qué se puede convertir este mundo? Por eso nosotros tenemos que ser conscientes que mientras estemos aquí en este mundo, nosotros debemos de esforzarnos por marcar la diferencia, siendo luz y siendo también sal. Es el único testimonio que tienen. Mirad, muchas de las personas con las que nosotros nos cruzamos a lo largo del día, si nosotros vamos con la Biblia y les decimos, mira, arrepiéntete porque la Biblia, Dios dice, no te van a hacer ni caso. Y dar bibliazos tampoco suele tener efectos positivos. Lo que más impacto trae a las vidas de los incrédulos es nuestro testimonio, es que seamos luz. ¿Y cómo podemos ser luz? Bueno, de muchas maneras diferentes, siempre enseñándoles o reflejando el carácter de Cristo a través de nosotros. Esa es la única manera. ¿Y qué hacía Jesús con los incrédulos? ¿Los apedreaba? ¿Los echaba de su presencia? ¿Los condenaba? No. ¿Qué es lo que hacía? Tenía misericordia de ellos. Si veía uno que necesitaba ayuda, ahí estaba para ayudarlo. ¿Egoísmo? Cero. Entonces es que la sociedad se pregunta, ¿cómo puede ser que todavía haya gente que en lugar de pensar en sí mismos como hacemos los demás, piensen en los demás y no en sí mismos? Y eso es verdaderamente lo que impacta. Entonces nosotros vivimos en una sociedad que está de espaldas a Dios y una sociedad en la que cada cual decide lo que quiere hacer, lo que es bueno, lo que es malo, y ha decidido incluso también que lo legal es también lícito, y eso no es verdad. No todo lo que es legal es lícito, porque el hombre puede hacer leyes que despenalicen el aborto, que despenalicen la homosexualidad, que despenalicen el ocupar la casa de otro. Eso es un robo, eso es un allanamiento de morada, pero un gobierno puede decidir por leyes dictaminar que eso ya no es un delito, ¿vale? Pero eso sigue siendo malo o bueno. Hombre, todos lo sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que matar a un bebé es un asesinato. Todos sabemos que ocupar la propiedad de otro es un allanamiento de morada, es meterse en la propiedad de otro. Y eso la Biblia no lo aprueba. Por más necesidad que tengas, robar, por mucha hambre que tengas, tampoco es lícito. Y sin embargo, muchas veces se vuelve legal, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque no todo lo que es legal es lícito. Y en esta sociedad, por desgracia, en la que nosotros vivimos, tenemos que bregar con esto, y tenemos que vivir con esto, y tenemos que aguantar esto muchas veces y tragar esto. Pero nosotros vivimos en este mundo y tenemos que tener cuidado para no ser afectados demasiado, ¿no? Tenemos que tener cuidado para mantenernos lo más limpios y a salvo de esa infección, por decirlo de alguna manera. Porque sí, una mentira dicha muchas veces se acaba convirtiendo en una verdad. Una cosa mal hecha, mala, hecha muchas veces y aprobada por mucha gente, parece como que se vuelve algo menos malo. Y eso no es así. Yo me pregunto qué pasaría si el apóstol Pablo ahora mismo nos visitase en esta sociedad y viese lo que hay. Si ya el pobre hombre se quejaba de la corrupción que había en el mundo helénico, en Grecia, en todo esto, en el paganismo, de lo que había entonces, imaginaos si viera lo que hay hoy. Nosotros vivimos en esta sociedad y ¿saben lo que pasa? Que muchas veces, ¿os sabéis la historia esa de
de la rana que si se echa en el agua hirviendo, la rana salta porque se quema, salta y se escapa. Pero si tú la metes ahí, la empiezas a cocer poquito a poquito, no se entera y acaba cocida. Pues eso es lo que suele pasar a la Iglesia de Cristo. Eso es lo que nos suele pasar. Que muchas veces, porque vivimos en este mundo tan depravado, que es continuamente depravado, lo podemos ver en la calle, lo podemos ver en las noticias, lo podemos ver en los programas estos corruptos de televisión, como por ejemplo, yo que sé, El Gran Hermano o La Isla de las Tentaciones o cualquier otra corrupción depravada de ese tipo, donde se fomenta el adulterio, la fornicación y todo pecado y todo alejamiento de Dios, toda mentira, todo engaño, toda traición, y al final parece como que, bueno, estamos ahí y ya no nos afecta tanto, pero en verdad que es malo y debemos de estar despiertos, tener nuestro radar espiritual bien preparado y bien en funcionamiento para no caer nosotros también en el mismo error y acabando aprobando lo que el mundo aprueba. Porque, ¿sabes? Hay muchas iglesias en el mundo que han aceptado toda esta corrupción del mundo y la tienen metida dentro de la propia iglesia y ya sabemos lo que hay. Hay iglesias que aprueban matrimonios gays, que aprueban ordenación de ministros gays, que aprueban el aborto, que aprueban el ir desnudo en la iglesia y toda esta cantidad de mentiras y de corrupción. Pues eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Debemos de vivir nuestra fe en estos tiempos, pero con mucho cuidado y vigilancia para que no seamos engañados. Sabemos que no podemos seguir la corriente de este mundo, ni dejarnos arrastrar por ella. Y la corriente de este mundo es fuerte, tira mucho, pero debemos de tener mucho cuidado de no dejarnos arrastrar por ella. Pero, como he dicho, esto nos va a resultar imposible si no estamos agarrados de la mano de aquel que nos puede sostener y que no nos soltará, porque como nos soltemos de la mano de aquel que nos sostiene, la corriente nos arrastra y no podemos hacer absolutamente nada. Nos va a resultar imposible. Solo Dios puede ayudarnos a conseguirlo. Solo Dios puede ayudarnos a permanecer firmes en nuestra fe y en nuestro caminar cristiano con honestidad, con verdad, en justicia y en santidad. Entonces, vamos a ver qué la Escritura nos enseña. En primer lugar, este texto que hemos leído nos enseña por boca del apóstol Pablo en el versículo 12 que dice, a la parte final dice, ocupaos con vuestra salvación con temor y temblor. ¿No dice eso? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pablo estaría diciendo esforzaos en vuestra salvación, en ser salvos? No, ¿por qué? Porque sabemos que la Escritura dice que la salvación no es algo que nosotros podamos alcanzar con nuestro deseo o nuestro esfuerzo. Es decir, ni por muchas cosas buenas que hagamos. Hay mucha gente que piensa por ahí que el cielo se gana a través de ser muy bueno y hacer todas las buenas obras que puedas. Si luego al final de tu vida la balanza, el plato de la balanza donde están tus buenas obras pesa más que la de las malas obras, entonces tú entras al cielo. Si es al revés, te vas al infierno. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que todos somos malos por naturaleza. La Escritura dice que todos pecamos y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Escritura dice también que solo por la gracia de Dios, por fe, es que podemos ser salvos. La fe en Jesucristo, claro está, no en cualquier cosa, no en cualquier persona. No en nosotros mismos, sino la fe en Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, es un don de Dios. ¿El qué es un don de Dios? La salvación. Por gracia sois salvos. Y esto es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Dios nos la da porque quiere dárnosla. Y nos las da, ¿por qué? Porque ha puesto una condición, por medio de la fe. Entonces, todo aquel que cree en Jesús es salvo, ¿no? Entonces, aquí no estaría diciendo ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor
en el sentido de que debemos de esforzarnos, latigarnos como hacían algunos, o tenemos que hacer muchos ayunos para que el Señor perdone nuestro... No. Ninguna obra humana podrá hacer que Dios nos perdone. Él ya lo hizo cuando nosotros creímos en ese Cristo, en ese Hijo suyo único y santo que murió en la cruz cargando con nuestros pecados. Ya nos perdonó y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué se puede referir Pablo cuando le dice a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Pues mirad, hermanos, es muy sencillo, no hay que darle más vueltas ni hay que estudiar teología. La misma frase lo dice. Hay que ser muy vigilantes con nuestra fe y muy respetuosos con lo que Dios nos ha dado. No podemos andar jugando con nuestra fe. La fe no es algo que se adquiere con una frase. Mucha gente cree que por pronunciar una frase mágica, como ya lo he dicho muchas veces, pues ya está, ahora ya he entregado mi vida a Cristo, eso lo he dicho, pero ¿dónde está el cambio en tu vida? ¿Hay algún cambio en tu vida? ¿Hay alguna transformación verdadera en tu vida? ¿Se demuestra con tus hechos? ¿Eres luz en este mundo que alumbra el camino a Dios a otros? ¿O simplemente eres una vela apagada? ¿Qué es lo que tú eres? Tú mismo lo puedes saber. Pero no te engañes a ti mismo. Yo soy una luz. No te puedes engañar a ti mismo. Mira, la tontería más grande y la estupidez más grande, mira, tú puedes querer engañar a algunos y está mal, claro que está mal, el engaño está mal, la mentira está mal, pero que te quieras engañar a ti mismo es triste, ¿eh? Es triste. Entonces no te engañes a ti mismo. Si tú no estás siendo luz en este mundo, si tú estás dejándote llevar por la corriente de este mundo, si haces las mismas cosas que hacen los demás, tú no estás siendo luz. Y si tú no estás siendo luz, y si tú no haces nada para el reino de Dios, si tú no sirves para nada para el reino de Dios, pues lo siento mucho, pero Jesús dijo que todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Así de claro. Y no basta con venir a la iglesia, no basta con estar ahí, no basta con hacer presencia, no basta eso. Hay que tener una transformación verdadera y hay que decir: Jesús, yo sé que mi carne es dura y no quiere obedecerte y no quiere hacer las cosas que tú quieres y que a ti te agradan. Yo sé que me cuesta a mí como humano poder cambiar cosas y seguirte y buscarte, yo lo sé, pero quiero hacerlo, ayúdame, Espíritu Santo. Y entonces es cuando el Espíritu Santo viene y te ayuda, porque Él no te va a dejar. Y Él te va a dar las fuerzas para conseguirlo. Y Él va a hacer que tú tengas temor y temblor, reverencia, respeto por las cosas de Dios. Va a hacer que tú tengas ese respeto verdadero que te va a llevar a poner tus rodillas allá abajo y a decir: Señor, perdóname si te he ofendido en alguna cosa. Señor, direcciona mis pasos. Yo sé que soy un metepatas, pero necesito corregir mis caminos porque te amo y quiero agradarte. Enséñame tus caminos, oh Señor. Como decía el salmista. La fe es un verdadero compromiso de obediencia a Dios y de abandono del pecado. ¿Cuánta gente se aprovecha de la palabra fe y de la palabra cristiano? Deja ya de aprovecharte. Dejen ya de aprovecharse de la palabra de cristiano. Dejen de aprovecharse de Cristo. Dejen de aprovecharse de los beneficios de Dios. Cambien sus corazones, transformen sus vidas y vengan con sinceridad a Dios, humillados, reconociendo su maldad y su pecado y la gracia de Dios, que es la única que puede lavarte y perdonarte. No hay otro medio. Basta ya, porque si no, les ocurrirá como aquellos que dijeron: en tu nombre hicimos esto, aquello, Señor, Señor, amigo, amigo, Jesús, Jesús. Y Jesús les dirá así de fuerte: no te conozco de nada, no sé quién eres, vete de mi vista. ¿Queremos llegar a eso? ¿A que no? Yo no quiero, por eso tengo temor y temblor todos los días. Y no digo que sea perfecto, porque yo meto mucho la pata, igual que vosotros. Pero tengo temor dentro de mi corazón.
Tengo dolor cuando ofendo a Dios, cuando peco, quiero esforzarme, sí, quiero esforzarme por agradar a Dios, pero sé que ese esfuerzo no sería posible sin la ayuda del Señor, porque no proviene de mí, sino de Dios. Y la Escritura lo dice bien claro aquí, dice, porque dice el versículo 13, ¿no? ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que hace eso, es Dios el que promueve en nosotros el deseo de agradarle. Es Dios el que hace que nosotros tengamos la buena voluntad, el deseo de hacer su voluntad. La fe no es algo liviano que se pueda descuidar sin consecuencias. Cuando uno descuida su fe, siempre tiene consecuencias. Siempre. Y tenemos montones de casos en la Escritura. Tenemos el caso del hijo pródigo, famoso, que no vamos a recitar otra vez, ya lo sabemos. Pero tenemos muchos casos que hemos conocido a lo largo de nuestra vida cristiana, de gente que estuvo en la iglesia, que aparentaba estar en las cosas de Dios, que incluso levantaba sus manos, cantaba alabanzas a Dios, oraba y hasta predicaba y hasta enseñaba. Y sin embargo hemos podido ver en este año 25 que ha pasado y también comenzando este año 26, que ha habido gente muy famosa del mundo evangélico, maestros de gran renombre y pastores, que han caído. ¿Y han caído por qué? Porque no tenían un verdadero compromiso con su fe. Creyeron que su fe era para siempre, creyeron que todo estaba bien, creyeron que todo lo que habían trabajado para el Señor era ya, digamos, una seguridad de que Dios iba a perdonar todo lo que hicieran después. Y eso como si fuera una especie de bula papal, y eso no es así. Y ellos bajaron la guardia porque dejaron de tener comunión con Dios y dejaron de tener comunión con la Escritura y se convirtieron en profesionales de la fe, que sí, estudiaban, predicaban muy bien, enseñaban muy bien, pero no tenían tiempo de oración ni compromiso con Jesús. Se habían vuelto profesionales de la religión y eso no podemos hacerlo nosotros también, no podemos descuidar nuestra fe porque siempre trae consecuencias. La fe debe ser cuidada y cultivada cada día, hermanos, cada día. Cada día hay que darle movimiento, porque una cosa que no se usa se acaba deteriorando. Ya, incluso los electrodomésticos, cuando se pegan mucho tiempo parados, luego los quieres encender y algunos ya no te funcionan. La fe también debe ser promovida, debe ser vivida cada día, porque solamente por medio del movimiento es que la fe va a permanecer viva. Y nosotros debemos de poner nuestra fe siempre, primero en el Señor y después también en su palabra, y poder estar cada día recordando su palabra y poniéndola en práctica. Mira, nosotros debemos de ser recordados como el pueblo de la Biblia. Antiguamente al mundo evangélico, a la iglesia evangélica, se la conocía como el pueblo de la Biblia. La gente llevaba su Biblia en la mano por la calle y no se avergonzaba de que la gente lo viera. Iba desde su casa con la Biblia en la mano. Ahora la Biblia como que da un poco de vergüenza llevarla, porque la gente puede... Ahora ya usamos el móvil. Entonces, sí, la verdad es que la gente pues dice, ¿y es? Mira, el otro día estábamos, y además incluso nos da vergüenza dar testimonio de nuestra fe, mucha vergüenza, y nos da vergüenza hasta orar en las calles. Mira, el otro día estábamos esperando a que la hermana saliera del quirófano, ¿no? Estábamos allí, pues un montón de gente en la sala de espera, y estábamos allí Alejandro y yo, todos nerviosos, a ver qué pasa, qué tal, qué nos dicen, bueno. Y yo dije, Alejandro, vamos a orar. Sí, vamos a orar. Nos cogimos allí en medio de toda la gente y nos pusimos a orar allí en medio y la gente mirando así. ¡Uy! ¿Qué hacen? Y yo dije, y Señor, ten misericordia también de toda esta gente que hay aquí, dolida y esperando, sufriendo por sus familiares queridos. Bendícelos. Y la gente se quedó allí en silencio y se quedó escuchando y algunos dirían,
este es un loco. Puede que lo digan, pero nosotros nos quedamos muy a gusto y además dimos testimonio de nuestra fe. Y eso es lo que deberíamos hacer más a menudo. ¿Por qué tenemos que acobardarnos? ¿Por qué tenemos que dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo? ¿Por qué tenemos que acallar nuestra fe? No me da la gana. Voy a proclamar mi fe a los cuatro vientos y me da exactamente igual lo que opines de mí. No soy un cobarde, soy un valiente cristiano. Y todos nosotros deberíamos ser así. Y no escondernos, no ocultar nuestra fe. No, yo me callo. No, sé valiente y testifica de Cristo. Porque ¿sabes qué pasa? Que si algún día tú vas a la presencia del Señor y el Señor te recuerda, fíjate, a algunos no les recordó, dicen, yo no sé quién eres, aléjate de mí, pero hay algunos que sí que les reconocerá y les dirá, pero tú eres aquel que se avergonzó de mí, ¿no te acuerdas? Ay, sí, me avergoncé, pero porque tenía miedo. Bueno, pues, ¿qué te dije yo? ¿Te acuerdas? ¿Qué dije yo de los que se avergüenzan de mí? Que yo también me avergonzaría de ellos, ¿no? Bueno, yo no quiero eso, hermanos. Nosotros debemos ser otra vez el pueblo de la Biblia, el pueblo de la fe, el pueblo de la valentía, que proclama a los cuatro vientos la fe. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Dios es el que en nosotros produce esa capacidad, no somos nosotros mismos, como hemos leído ahí en ese versículo. Solo Dios nos puede mantener firmes y ayudarnos a perseverar en nuestra fe. Por eso debemos permanecer en comunión con Él. Es por eso que tenemos que permanecer en comunión con Él, porque si estamos desconectados, ¿de dónde vamos a recibir la fuerza que el Señor nos dé? Muchos quieren servir y obedecer a Dios a su manera. Eso también lo sabemos, ¿verdad? Muchos no quieren compromiso con Dios. Muchos no quieren compromiso con la Iglesia. Muchos quieren tener su conciencia tranquila y decir, bueno, yo hago esto, hago aquello, yo me puedo llamar cristiano y ya con esto ya basta. No basta, porque a Dios hay que obedecerle como Él quiere ser obedecido. Y si Dios te dice que tú tienes que permanecer, que tienes que congregarte, tú estás desobedeciendo a Dios y no te congregas, así de claro. Entonces no te llames cristiano porque no le estás obedeciendo. Y Jesús dijo algo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si tú no haces lo que Jesús te manda, tú no eres su amigo. Y no ser amigo de Jesús es peligroso. Y yo te pregunto, ¿cómo tú puedes ser amigo de Jesús? ¿Cómo? Claro, obedeciéndolo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vas a obedecer si tú no sabes en qué has de obedecerle? Claro, por eso uno tiene que leer la Biblia y no la tiene que dejar en la estantería, ahí a que coja polvo, como otros libros que tengo yo allí también, que los cojo a lo mejor de mes en mes y le tengo que hacer así, para que se vaya primero el polvo, porque si no luego al abrirlo me da alergia. La Biblia nunca la tengo que hacer así, nunca, porque nunca tiene polvo. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, es una carta de Dios donde nos dice cómo quiere ser agradado, qué es lo que tenemos que hacer para considerarnos sus amigos. La Biblia no es una opción que la lees o no, o la obedeces o no la obedeces y sigues siendo amigo de Dios. No es una opción. Quítate eso de la cabeza. Es así. Debemos ser irreprensibles, dice también Pablo. En el versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjate, el apóstol Pablo está reconociendo que la iglesia de los filipenses en Filipo, pues era una iglesia que verdaderamente estaba cumpliendo con su deber, estaba haciendo su trabajo, era una estrella, una luminaria que estaba alumbrando en medio de la zona, del pueblo, ¿no? De la sociedad. Y él dice, debéis ser irreprensibles. ¿Qué significa ser irreprensible? Andar en santidad, andar en honestidad, andar alejados del pecado, marcando la diferencia.
ser luz, ser sal. Eso es lo que significa ir en contra de la corriente de este mundo. Que cuando te vean hacer todo eso, ir en contra de la corriente, ¿vas a tener problemas? Claro que los vas a tener. Todos los cristianos a lo largo de la historia han tenido problemas cuando no han querido seguir la corriente de este mundo. Eso es así. Pero ¿sabes una cosa? También te digo la verdad, que si tú no sientes oposición cuando tú estás viviendo tu vida, entonces significa que tú estás andando a favor de la corriente de este mundo. Y por eso no tienes la desaprobación de este mundo. Con lo cual, si tú recibes la desaprobación de este mundo, significa que tú estás haciendo las cosas bien porque estás andando en contra de la corriente de este mundo y por tanto estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es mejor que hacer la voluntad de Dios? Gloria al nombre del Señor. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Ser irreprensibles. Nuestro deber y objetivo es alumbrar y dar fruto. Si no damos fruto, ¿para qué servimos? Si nosotros, que se supone que somos la sal de la tierra, no damos sabor, ¿para qué sirve? Para tirarla a la basura. Si nosotros no damos fruto como pámpanos unidos a Jesús, ¿para qué servimos? Ni damos fruto, no damos uvas, no damos nada. Una rama que se rompe de la vid no puede producir nada. Por eso nosotros deberemos de permanecer siempre unidos a Jesús para poder dar buen fruto, porque el fruto que nosotros demos va a ser en beneficio para nosotros, pero también va a ser un poderoso testimonio para la sociedad corrompida que necesita de Jesús. Porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, y yo puedo decir, por nuestros frutos nos conocerán. Hermanos, debemos de marcar la diferencia. Una persona que sabemos necesitada, los demás no hacen nada, hagámoslo nosotros, seamos de impacto. Una persona que necesita una palabra de ánimo, démosle la palabra de ánimo. Porque los demás son egoístas y solo piensan en ellos y solamente son para ellos, pero no dan nada. Un hermano está en el hospital y está temblando de terror. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿No os conmueve el corazón y os da ganas de coger el teléfono, ya que no puedes estar con él y decirle, estoy contigo, hermano, en oración, o hermana, estoy contigo, luchando en oración contigo? No estás sola, el Señor está contigo, Dios te va a sanar. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros, voy a ser claro, lo hemos hecho, lo hemos metido en nuestros WhatsApp? Si no es porque yo he ido llamando a cada uno y decir, por favor, hermanos, hacedlo. Eso no nos dice algo. Y podemos seguir llamándonos Iglesia del Señor. Eso lo tenemos que cambiar. Eso lo tenemos que cambiar. Y sin duda que lo cambiaremos. Claro que lo vamos a cambiar. No puede ser que un hermano lo esté pasando mal por cualquier cosa, ya sea una enfermedad, un problema diverso, lo que sea, y que no haya una llamada o una contestación o una petición de oración o decir, sí, hermano, ahí estoy contigo. No, ¿cómo puede ser eso? La Iglesia debe permanecer unida. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y tenéis amor los unos por los otros. Si no hay amor en la Iglesia, si no nos preocupamos los unos por los otros, ¿qué discípulos somos? ¿De quién? No puede ser. Esto hay que corregirlo. Debemos volver a ser ese pueblo comprometido con la fe, con la palabra, con la Biblia, el pueblo de la Biblia. Mirad lo que dice el versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mira, el apóstol Pablo está diciendo, agarraos firmemente en la palabra, en la Biblia, agarraos. Asirse no significa simplemente cogerla, significa agarrarla fuerte, que no se te escape. Tenla contigo bien agarrada a ti, que forme parte incluso de ti.
asidos de la palabra de vida. ¿Para qué? Dice, para que en el día de Cristo. ¿Qué es el día de Cristo? El día de Cristo no es otro que la venida del Señor a por su iglesia, la resurrección de los muertos, la transformación de los vivos, el rapto y el juicio a este mundo. Eso es el día de Cristo. Todo, en una palabra. Y Pablo está diciendo, en la consumación de todas las cosas, en el día de Cristo, para que yo me pueda alegrar, gloriarme. Aquí la palabra gloriarme sería enorgullecerme, no decir, he hecho bien mi trabajo, he predicado a esta gente, me he gastado, les he enseñado y ellos han respondido, han aprendido y se han comportado como verdaderos cristianos. Estoy orgulloso de ellos. Señor, mira qué cristianos más estupendos he colaborado yo para presentártelos ahora delante de ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, agarrarse a la palabra para que mi trabajo no sea en vano. La Biblia debe ocupar el primer lugar, el lugar principal en la vida de un cristiano. Siempre. Siempre. El otro día me alegré mucho cuando escuché un WhatsApp de Charo que dice que, por cierto, es una de las que más se ha preocupado por la hermana Dora. Eso también hay que decirlo. Quizás es una de las más nuevitas en la fe, pero la que más carácter cristiano y amor cristiano está demostrando. Y ella dice, ya tengo una Biblia, me he hecho con una Biblia y la estoy leyendo todos los días. Y eso me alegró mucho el corazón. Entonces, un cristiano debe estar asido a la palabra. La Biblia debe de ocupar un lugar fundamental en la vida de un cristiano. Asidos de la palabra, asidos. Y eso no significa simplemente cogerla, ya he dicho, sino agarrarla. Y esto hará que primero nuestras vidas sean agradables a Dios y en segundo que podamos ser de impacto en esta sociedad. Si somos un pueblo sin Biblia, nos parecemos a los demás. Si no tenemos Biblia, no tenemos de dónde alimentarnos. Si no nos alimentamos, no tenemos nada que dar. Dejemos ya entonces. Tú puedes tener la libertad de leer tu Biblia o no. A ti nadie se te va a obligar. Aquí no, esto no es una escuela coránica donde se te obliga, tú te pego una de latigazos hasta que te aprendas toda la Biblia. No, por supuesto que no. La religión no entra así, la fe no entra así. La fe no entra de afuera adentro, entra de dentro afuera. Es así, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que un pueblo que no tiene Biblia es un pueblo que no es pueblo de Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no leían las Escrituras. Y por eso Israel se metió una y otra vez en tantos problemas, en tanto pecado, y por eso recibió también toda la disciplina de Dios. La Escritura no dice asidos a la religión. Así, agarraos a vuestra religión, agarraos y no soltéis de ella, porque ella es vuestra tradición, porque ella es lo que os han enseñado vuestros padres, porque la religión no salva a nadie, la religión no es nada más que una atadura. Cristo es la verdadera religión, Cristo es la verdadera salvación, es la única salvación. Y es a Él al que tenemos que estar conectados constantemente para poder manifestar al mundo que también nosotros somos discípulos suyos y cristianos. Amén. Sin Cristo, ¿qué vamos a dar al mundo? Vivamos a Cristo, vivamos a Cristo. No vivamos una religión. Ay, hoy es jueves. Tengo que ir al culto allí, tengo que ir. Mira, eso es una de las cosas que más me revientan. ¿Cómo que tienes que ir? Di en su lugar, estoy deseando ir porque lo necesito. Y si no dices así, es porque tu carne no quiere, pero tu espíritu sí quiere. Y es tu espíritu al que tienes que hacer caso. Cuando tú ames de verdad a Dios, cuando tú ames de verdad su palabra,
Tú no vas a decir más, tengo que ir a, sino estoy deseando que llegue el jueves para ir y el domingo para ir. Hasta que eso se produzca, ponte de rodillas y ora y pídele a Dios que ponga ese amor por Él y por su palabra y por sus hijos, por tus hermanos en tu corazón. Y pídele también que te ayude a ser luz en este mundo y que en cada ocasión que se te presente tú puedas manifestar a los otros el amor de Dios. Quizá no le prediques Juan 3:16 o esto o Juan, o sea, cualquier versículo bíblico. Pero cuando tú veas la ocasión de ayudar a tu prójimo que está en necesidad, ayúdale. Y no pienses en tu necesidad, piensa en la del otro. Y estate ahí para lo que te pueda necesitar. Y no hace falta que sea un cristiano o más, porque mira, si es un favor que le haga a un hermano, un cristiano, sí, está en la iglesia, pero los de fuera no. No, es a todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Vas por la calle y ves una madre que está intentando abrir la puerta del portal y el carrito que no lo puede meter y qué tal, y tú pasas, yo veo pasar muchos por ahí y ya te partirá un rayo. No, señor, cógese la puerta, se la abres y la ayudas a que pueda. Y adiós, señora, gracias, adiós. No le he predicado de Cristo, pero eso seguro que le impacta el corazón. Esa es la manera de cambiar esta sociedad. Amén. Amén. Bien, que el Señor os bendiga. Vamos a terminar